soy Misun, cuidando la norma de inversión en acciones de Estados Unidos. Hola, soy Misun, un universitario de inversión en acciones de Estados Unidos. 3 de abril comenzaremos las noticias de acciones de Estados Unidos de hoy. Le damos la bienvenida a Misugun, quien mantiene la norma de inversión en acciones de Estados Unidos sin cambios hoy. Han pasado 3 años y medio desde que comencé a dedicar mi título de hotelero a Misugun y lo dejé de lado. Y para ser honesto, no pienso mucho en el pasado. Incluso ahora, estoy muy ocupado todos los días administrando el canal de YouTube de Misugun y los miembros del personal de Misugun. Por lo tanto, en lugar de pensar en el pasado, estoy ocupado todos los días pensando en cómo debería vivir en el futuro, cómo debería proceder con las inversiones y cómo puedo mostrar un aspecto más avanzado al operar el canal de YouTube de Misugun y la membresía All-in-One. Pero hay momentos en los que sigo pensando en los días en que solía ir a hoteles una vez al año. ¿Y cuándo es eso? Es mi cumpleaños y hoy es el día en que 52 años. ¿Por qué pienso a menudo en el pasado cuando es mi cumpleaños? Porque cuando tenía reuniones en el hotel, había muchos miembros del equipo. En mi último trabajo había más de 200 miembros del equipo. Por eso, recibo muchas felicitaciones de mucha gente y los hoteleros celebran los cumpleaños de manera muy grandiosa. Después de todo, hay una especialidad allí. Como es un campo especializado, el director general de la cocina también hace pasteles de manera muy impresionante. Y recuerdo que los empleados pasaron un día muy agradable haciendo cosas como actuaciones improvisadas. Por eso, cada vez que llega mi cumpleaños, me siento un poco melancólico, pensando que no tengo mucha gente a mi alrededor, y eso me hace sentir un poco triste. Cuando esto sucede, pienso en los lectores de Medium y recientemente en los más de 3,000 miembros que se han unido a la membresía de Umu, y esto me da un poco de fuerza. Creo que no está mal recordar los viejos tiempos por un día. Iniciemos las noticias de Big Toy de hoy, que se enviarán el 3 de abril, mi cumpleaños. Antes de proceder con la transmisión de hoy, hay un anuncio importante que me gustaría compartir con todos ustedes. En el sitio de membresía de Miss on All en el que estoy operando, se están preparando diversos contenidos y uno de los rincones populares es Miss On Inteligencia Artificial News. Miss On Inteligencia Artificial News es un contenido que muchos de ustedes a menudo ven. En el programa de transmisión de Miss On, mi voz es replicada por una inteligencia artificial que lee el contenido. Este proceso lo llamo Inteligencia Artificial News y es un programa muy popular. Pero durante esta serie ha habido ocasiones en las que he sido excluido de los miembros del personal de Miss On. Había una razón para eso. ¿Por qué? Porque las noticias de inteligencia artificial de Miss On, de alguna manera, son el mismo contenido leído por la inteligencia artificial. ¿De qué estoy hablando? En el club de fans de Miss On hay una serie llamada Omuju. Lo que quiero decir es que si surge alguna noticia relacionada con las acciones de los Estados Unidos, proporciono rápidamente una versión traducida al coreano en texto. Y luego, el contenido traducido en texto es leído por una inteligencia artificial que imita la voz de Miss On. Y eso es lo que llamamos Miss On Inteligencia Artificial News. Así es como deberías verlo. Por lo tanto, algunas personas se sintieron un poco abrumadas por estas noticias, porque aunque se proporciona el mismo contenido, solo se cambia el texto a voz. Por lo tanto, había miembros que se sentían extremadamente incómodos al recibir 2 alertas sobre el mismo contenido. Por lo tanto, no tuvimos más remedio que excluir las noticias de inteligencia artificial de la membresía de All-in por el momento, y para aquellos que prefieren contenido en voz, hemos creado una nueva membresía separada para vender. Bueno, recientemente transmitimos una noticia muy importante. Con la actualización de la función de liderazgo, ahora se ha completado la actualización que me permite configurar alertas para varias series de contenido que proporciono. Eso es. Entre los miembros de Midun, ahora cada uno tiene un número de línea diferente. Pero los miembros pueden configurar alertas solo para el contenido que realmente quieren ver. Es una función conveniente que se ha completado. Así es como deben verlo. Así que, en mi opinión, ahora se pueden configurar alertas para cada serie gracias a esta función.
Por lo tanto, se ha creado la oportunidad de agregar nuevamente las noticias de inteligencia artificial a los miembros de la alianza en Michigan. Hasta ahora, las noticias de inteligencia artificial de Michigan se vendían como una membresía separada, y su precio era de 27.500 won. A partir de hoy, esta membresía se ha descontinuado y el mismo contenido se proporcionará gratuitamente a los miembros de All-in-One. Bueno, y otra cosa, hay personas que se han inscrito en la membresía de noticias de inteligencia artificial de Michigan. ¿Qué pasa con estas personas? Se prevé que el reembolso completo por el periodo restante se procese automáticamente esta semana. En caso de reembolso, no es necesario hacer una solicitud adicional. Se espera que tome alrededor de 2 a 5 días, así que creo que estaría bien si pudiera esperar un poco. Bueno, estoy trabajando para mejorar continuamente la calidad de los miembros de la Alianza Mijón, así que, por favor, espere. Creo que sería bueno que aquellos de ustedes que aún no se han unido a la membresía de la Alianza Mijón consideren unirse al menos una vez. Bueno, entonces procederé con el contenido preparado para hoy. Intentaré organizar la situación del mercado estadounidense. Primero, si miras el S&P 500, ayer se creó un ambiente bastante bueno. Como puede ver, el número de acciones en alza está presionando constantemente el número de acciones en baja. Además, la mayoría de los colores son muy brillantes. Esto indica que la amplitud del alza fue considerable, con muchas acciones subiendo rápidamente, lo cual puede interpretarse de forma muy positiva. Sin embargo, este buen ambiente no duró mucho, porque si observas los movimientos de los futuros después del cierre del mercado, el S&P 500 ha caído casi un 3% y en el caso del Nasdaq ha caído un 3.09%, por lo tanto pueden confirmar que el ambiente se ha vuelto extremadamente tenso de repente. Y también los futuros de las acciones están en su límite. El índice WIX ha subido rápidamente y se ha mantenido en 25.5 durante días. Es casi un ambiente de pánico, ¿verdad? En el mercado, este pánico está causando una atmósfera similar a la de los futuros de medio plazo. En casos recientes donde el ambiente ha cambiado, como Tesla, es probable que la acción de Elon Musk se dispare en el mercado mañana. Ya no hará más trabajo gubernamental. Este tipo de rumores han sido reportados. Mientras tanto, el precio de las acciones ha subido más del 53%. Sin embargo, a lo largo del tiempo, B1 ha caído un 3.67%, mientras que B2 subió un 4.66% ayer, pero en las transacciones actuales muestra una tendencia al alza del 7.7%. Celestica también está muy mal, 4.16%, pero 6.41% en el mercado. En el caso de Vistara, ayer subió más del 4%, pero ahora muestra una tendencia a la baja del 5.31% en las transacciones actuales. Innodata subió 3.55%, pero actualmente baja 6.47% y 3.50% y 1%, pero actualmente baja 5.46%. 3.87% fuera de horario, mientras que 7.62% en las transacciones actuales. 4.25%, 3.65% y Amazon muestra una 4.90 y 9% en las transacciones actuales. 3.97% en las transacciones actuales, 3.21%, 0.35% ayer y muestra una 2.95% en las transacciones actuales. La razón por la que el mercado está mostrando un pánico repentino, como muchos de ustedes sabrán, es que ayer se anunciaron las cifras de inflación y el contenido fue mucho más sombrío de lo esperado. Por lo tanto, en la transmisión de hoy nos centraremos en qué contenido estaba incluido en las cifras de inflación de Trump y procederemos con la transmisión. Bueno, en primer lugar, las cifras de inflación de Trump que se anunciaron ayer son extremadamente complicadas. Por lo tanto, para facilitar su comprensión, intentaré organizar y resaltar los puntos más importantes. Hubo un anuncio de que se impondría un arancel básico del 10% a todos los productos exportados a los Estados Unidos. Hasta aquí no está mal, ¿verdad? Esto se debe a que los expertos del mercado pronosticaron que se impondría un arancel básico de aproximadamente 15% si no se aplicaba.
Entonces, en segundo lugar, se impuso un arancel mínimo del 10% a todos los países que exportan a los Estados Unidos. Y además se anunció que se impondría un arancel adicional a los 60 países con los que Estados Unidos tiene el mayor déficit comercial. Por lo tanto, el contenido específico de este arancel adicional va más allá del sentido común. Entonces, la administración Trump dijo que establecería una nueva tarifa basada en la situación actual de los déficits comerciales. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que impondrán más aranceles a los países con grandes déficits comerciales. Si no es una gran cantidad, lo que nos exportan no reducirán los aranceles. Es una política muy irracional, pero eso es lo que han propuesto. Bueno, aquí está una explicación simple de la política oficial. En 2024 se calcula el déficit comercial total con los Estados Unidos y luego se divide ese número por 2 para obtener un arancel reducido del 50%. Así es como se presenta. ¿Esto significa que se calcula el déficit comercial total? ¿Cuánto beneficio está generando Noriko de nuestro comercio? Y esto se calcula como un porcentaje. ¿Por qué se divide esto por 2? Porque los Estados Unidos ofrecen un descuento del 50%, lo que ahora se puede entender así. Claro, dame un ejemplo. Las exportaciones de China a Estados Unidos. Estados Unidos, el año pasado, fueron de dólares 438.000 millones, pero el déficit comercial es de dólares 295.000 millones. Por lo tanto, si divides 2.950 por 4.380, obtienes el 68%, pero originalmente deberías haber grabado el 68% para que sea justo. Pero no lo hacemos así porque somos amables. Pero Estados Unidos divide el impuesto en 2, por lo que la tasa de impuesto es del 34%, eso es lo que estoy diciendo. Como muchos saben, en el caso de China, ya están cobrando un impuesto del 20%. Si agregamos ese 20% existente, el impuesto de China en realidad aumenta a 54%. Y a partir del 5 de abril se aplicará un impuesto básico del 10% y se anunció un cronograma específico que dice que se aplicará un impuesto adicional a partir del 9 de abril. Y por separado, el impuesto del 25% sobre los automóviles ya entró en vigor desde ayer. Como mencioné antes, en el caso de China, se aplica realmente un impuesto del 54%, por lo que ya hemos acordado medidas de protección. Vietnam también es considerable, con un 46% Taiwán, con un 32% India y Corea, con un 26% y Japón, con un 24% de impuestos. Se espera un impuesto del 20% a los productos importados por la Unión Europea, aplicado específicamente por país. China y la Unión Europea ya han anunciado que tomarán medidas de represalia. Japón ha anunciado que está considerando medidas de respuesta, mientras que Francia y Corea planean celebrar una reunión para preparar medidas de respuesta. Y también había una parte incierta. Incluía una cláusula que exime de restricciones a los productos de entrada como acero, aluminio, oro y cobre. Tras el anuncio de ayer, la preocupación por el riesgo se intensificó, sacudiendo el mercado financiero. Esa noticia provocó una caída en las acciones de alto riesgo y Bitcoin no fue la excepción. Por otro lado, la creciente demanda de activos seguros impulsó el alza constante del precio de los bonos, lo que implica una disminución en su rentabilidad, ¿cierto? Esto provocó un incremento en el precio del oro. Viéndolo así, lo comprenderás. A continuación, intentaré compartir un poco de mi opinión personal. Considéralo, por favor. Personalmente, creo que la presentación de esta vez fue la peor presentación que superó mis expectativas. Me gustaría evaluarla de esta manera. Especialmente en el método de cálculo de la tarifa, calculamos una nueva tarifa basada en la situación de déficit infinito en 2024. Si esto sucede, otros países aplicarán la misma tarifa que los Estados Unidos. Es una medida diferente al acuerdo de tarifas preferenciales que se ha revelado anteriormente. Por lo tanto, cambiaron su discurso. En mi opinión, cada país reducirá su déficit comercial en un 50% muy generosamente, y este tipo de declaración, en pocas palabras, es una declaración no convencional. La eficiencia de costos varía significativamente entre países, ya sea en términos económicos, moneda o costos de personal. Por eso hacemos comercio. En un país específico, en una región específica, los costos laborales y la eficiencia de los costos son muy buenos, por lo que es muy barato producir el mismo producto. En países con altos costos laborales, como Estados Unidos, la eficiencia de costos está disminuyendo. Importar ha sido mucho más beneficioso, por eso hay un gran déficit y las importaciones han sido mucho mayores que las exportaciones.
Explican esto como si fuera una situación desfavorable para los Estados Unidos, impuesta por otros países, y aplicarán el mismo impuesto aquí. Finalmente impondrán un arancel, pero me pregunto si esto es realmente una decisión sensata. Tengo mis dudas. En mi opinión, este argumento no se puede justificar. Sin embargo, veo un rayo de esperanza. El impuesto básico se aplica a partir del 5 de abril y se espera que el impuesto adicional entre en vigor el 9 de abril. No es la misma fecha. Hay una razón por la que las fechas son diferentes. ¿Y cuál es esa razón? Cuando lo veo, parece que Trump ha establecido intencionalmente una semana de tiempo para las negociaciones. Entonces, si no quieres que esto suceda, ven a mí rápidamente y propone una solución. Ven primero, parece que está diciendo esto. Pero el problema es que ha asignado una semana de tiempo para resolverlo de esta manera, pero debido a que ha establecido una estrategia de negociación basada en una posición de fuerza, la conversación y la cooperación serán extremadamente difíciles. Esa es mi opinión personal. Por lo tanto, cuando lo veo de manera integral, se ha presentado un contenido un poco pesimista, y quiero decirlo de esta manera. Justo delante de mí, presenté mi observación sobre la señal de Trump que se anunció ayer y compartí un poco con todos ustedes lo que sentí personalmente. Más que mi opinión, quiero compartir con todos ustedes lo que los expertos en el mercado actual piensan sobre los aranceles de Trump que se anunciaron ayer. ¿Cuál es la respuesta general de Wall Street a los aranceles de Trump? Intentaré transmitirles en detalle a todos ustedes con la voz de la inteligencia artificial de Michigan un poco más tarde. Por ahora, el ambiente no es muy bueno, así que he preparado un contenido especial. Me gustaría presentarles una estrategia para mantener nuestra calma, incluso en una situación de crisis como la actual. Vamos a explorar juntos varios consejos sobre cómo manejar nuestras emociones en situaciones desesperadas como la actual. Los inversores están nerviosos debido a la caída del mercado de valores. Hay muchos expertos financieros que proporcionan palabras de sabiduría para aliviar la ansiedad de estas personas sin dudarlo. Probablemente muchos de ustedes han escuchado palabras como las siguientes. Anímense, ahora es la oportunidad de comprar las acciones que les gustan a un precio reducido. Esto es una corrección saludable del mercado antes de que vuelva a subir. Aguanta y enfócate en tu plan de inversión a largo plazo. Te volverás loco revisando tu cartera a diario. Estas opiniones parecen muy apropiadas. Pero, ¿por qué, a pesar de todo esto, no mejora nuestro estado de ánimo?, te preguntas. El experto llamado Weldon es un ingeniero de estructuras públicas en Caterquis Villarías. Dice que decir simplemente aguanta no tiene efecto. O dice que este tipo de cosas puede suceder. Dice que no es gran cosa que el mercado esté bajando y que decir esto tampoco ayuda porque desde el punto de vista del inversor, porque esto es un gran problema. Si el dinero que tengo de repente cae un 20%, 30%, esto no es un gran problema. Está bien, decir esto no ayuda, es lo que está cuestionando ahora. Por eso, el equipo Winton está ofreciendo algunos consejos prácticos que podrían ser de ayuda. Primero, sugiere que expliques cuánto tiempo ha pasado desde que el mercado alcanzó por última vez el precio actual. Muestro a los clientes cuánto tiempo ha estado subiendo el gráfico para ver si el nivel actual era un punto de equilibrio. Sí, eso es correcto. Desde la perspectiva de un inversor a largo plazo, eso no parece tan malo. Volvió a su puesto hace 8 meses y ha logrado más beneficios que al inicio, por lo que no conviene pensar así. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Siempre nos enfocamos en las pérdidas financieras cuando el precio de las acciones cae, pero no se trata de calcular financieramente, sino de calcular en términos de tiempo. Permítanme mostrarles un ejemplo específico en la situación actual. De hecho, el nivel actual de las acciones es incluso más alto que el 18 de septiembre 2024. Bueno, ¿qué significa eso? Desde septiembre hasta ahora solo han pasado 6 o 7 meses. En resumen, hemos estado esperando cerca de 6 meses, así es como debes verlo. 6 meses atrás, el precio de las acciones estaba al mismo nivel que ahora. Entonces, en términos de cantidad, parece una gran pérdida, pero en mi caso, solo se han perdido unos pocos millones. Pero no lo veamos así, solo hemos retrocedido el reloj unos 6 meses. Por lo tanto, con el paso del tiempo, puede subir más que antes. Mantén esta creencia y transmite el sentimiento. Se puede entender con este tipo de consejo. Se afirma que el debate grupal expande el ámbito de la conversación.
Se dice que los clientes inseguros pueden recurrir a Portfolio debido a su capacidad para transmitir los puntos de vista de los clientes. Se afirma que los clientes se sienten mejor cuando pueden hablar más sobre temas que les gustan de forma positiva. Esto también se puede implementar correctamente. Por lo tanto, cuando la evidencia no es buena, por supuesto, si tenemos más capital de inversión, debemos hacer más ventas. Pero más que eso, ¿no sería mejor salir un poco de la evidencia y estar un poco fuera de lugar? Ese consejo podría llevar a la bancarrota. ¿Qué otra manera hay de abordar la preocupación sobre el mercado? Aunque puede parecer contradictorio, se dice que tiene un efecto sorprendente. Si lo ves, es una forma increíblemente sabia. En lugar de centrarse en los errores actuales, es pensar en un futuro potencialmente peor con malas noticias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, el S&P 500 ha caído alrededor del 10%, pero imagina que podría caer un 20% más. Por ende, podría 20% a futuro, pero el 10% actual quizás no sea significativo, retrospectivamente hablando. Así la negligencia podría tener un efecto sanador. Si se espera que 20% sería genial, si 15%, el ánimo mejoraría mucho. Por lo tanto, si imaginamos una situación peor y soportamos la situación actual, podemos tener esperanza de esta manera. Por lo tanto, el arquitecto público Justin Frechard dice: cuando los clientes están preocupados porque la situación no es buena, decimos que examinamos sus planes a largo plazo y predecimos acciones adicionales. Aunque caigamos un 20% adicional, se nos dice que seguimos en buena posición. Pero esta parte creo que se aplica a personas cuyo periodo de inversión supera los 10 años. Por lo tanto, para aquellos que han entrado al mercado de valores en el último año, no creo que esto sea de mucha ayuda. Me gustaría agregar un poco más a esto. Además, algunos inversores utilizan algún tipo de comparación para familiarizarse y entender el mercado inestable y aliviar el miedo del cliente. Trent Porter, especialista en finanzas públicas, comparte una analogía interesante sobre el tema. Invertir es como montar una montaña rusa. Todos ustedes conocen la sensación, subiendo y bajando, pero imaginen montar esa montaña rusa mientras juegan con un yo-yo. Si nos enfocamos solo en el yo-yo, veremos que se mueve mucho hacia arriba y hacia abajo, por lo que a corto plazo el yo-yo sube y baja, y aquí es donde podemos tener problemas serios. Pero si das un paso atrás y miras el panorama más grande, lo importante con el paso del tiempo es que estás subiendo la montaña. El yo-yo es solo un movimiento muy pequeño en comparación. En resumen, el gráfico a largo plazo muestra un patrón cíclico de alzas y bajas. Así es como opera. Sin embargo, lo importante es que si miras a lo lejos, siempre ha habido una tendencia al alza. Por lo tanto, no debemos enfocarnos en los detalles ahora, sino recordar que estamos escalando la montaña. Es un consejo muy útil. Otro experto en inversiones, advertiser Daniel Marks, dice que invertir es como conducir. Sí, cuando conducimos, si el coche de delante reduce la velocidad, también reducimos la velocidad. No frenamos abruptamente ni paramos, solo desaceleramos. Y si el coche de delante comienza a acelerar de nuevo, también aceleramos. El inversor también actúa igual. Si el mercado se congela o se desploma, no podemos simplemente detener nuestras inversiones y huir. Si el mercado de repente se desacelera, solo necesitamos aplicar los frenos y ajustar la velocidad de nuestras inversiones para coincidir con la del mercado. Si se acelera de nuevo más tarde, podemos correr con entusiasmo en ese momento. Eso es lo que estamos discutiendo ahora. Y finalmente, hay una advertencia que se está dando con fuerza a los inversores que están decepcionados, y es que la desesperación se está generalizando. Se dice que es extremadamente importante con quién te asocias, ya que las personas a tu alrededor tienen un gran impacto en cómo percibes el mundo a tu alrededor debido a su influencia. Ya sea escuchando a los expertos financieros que predicen la recesión o siempre preocupándote con amigos que están constantemente preocupados. Es inevitable sentirse cada vez más deprimido al ver que tu portafolio está disminuyendo. Entonces sostienes pláticas deprimentes con gente pesimista. Por ende, si estás con personas optimistas y sin sueños, aun cuando el mercado colapsa, ese efecto te impactará considerablemente. Por lo tanto, es extremadamente importante buscar a estas personas, especialmente en tiempos difíciles. Si leo los comentarios que aparecen en el cuadro de comentarios de Mijihun recientemente, encuentro muchos comentarios bastante negativos. Y en Mijihun hay muchos inversores que han invertido durante más de 10 años, lo cual es extremadamente paciente.
Principalmente, muchos de ustedes viven en los Estados Unidos, y sería bueno si pudieran compartir sus experiencias o recuerdos del pasado, especialmente en situaciones difíciles. Si eso sucede, tengo la esperanza de que los inversores novatos, que no tienen muchos años de experiencia en inversiones, puedan recibir mucha ayuda. El contenido preparado para hoy es las noticias de inteligencia artificial de medio término. Vamos a examinar en detalle cada uno de los artículos sobre las opiniones de los expertos actuales en el precio del petróleo, sobre las sanciones de Trump que se anunciaron ayer. Este artículo es extremadamente detallado. Por lo tanto, intentaré obtener la ayuda de una inteligencia artificial intermedia que imita mi voz. La transmisión de hoy termina aquí. A las personas importantes que pasaron este día importante conmigo, a los valiosos espectadores y miembros, quiero expresar mi sincero agradecimiento una vez más. Lucharemos juntos hasta el día en que todos nos retiremos como inversores en acciones de Estados Unidos. Que tengan un día feliz, gracias. Parece que el anuncio de la política fiscal largamente esperada del presidente Trump ha sorprendido a algunas personas en Wall Street. Parece que se ha acercado al lado negativo de los resultados previstos, incluso si es mínimo. La tendencia de negociación que rastrea los índices de mercado como el S&P 500 y el Nasdaq 100 se desplomó fuera del horario de negociación del martes. Las acciones de empresas como Nike, que son particularmente vulnerables a los aranceles, mostraron una caída aún mayor. La política anunciada por la administración Trump el miércoles incluye un arancel del 10% sobre productos importados de algunos de los mayores socios comerciales de los Estados Unidos, incluyendo aranceles específicos por país y productos de todos los países. Estas son las reacciones en Wall Street tras el anuncio de los nuevos aranceles. Director ejecutivo de Alermated y el principal inversor, Buck Elliott. Con este anuncio, Estados Unidos ha aplicado la tasa de aranceles más alta desde la era de la ley de aranceles Smoot-Hawley hace casi un siglo. Si se mantiene el impuesto adicional anunciado, podría dañar el crecimiento económico de Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de los inversores anticipan que los aranceles se reducirán o se revocarán en unos pocos meses, lo que podría limitar el impacto inicial en el mercado de valores. Anders Halesbury, el líder global de la división de múltiples activos de Janus Henderson. Los aranceles tan altos como los ojos pueden ver deben ser considerados como una táctica de negociación por país. En conclusión, el mercado será inestable en el futuro incierto. La administración de Trump parece indiferente a la sorpresa que el mercado puede experimentar por la turbulencia. El problema importante ahora es cuánta indiferencia puede mostrar hacia el verdadero dolor económico a medida que la crisis se desarrolla. Todd Jablonski, director de cartera global multiactivos y de renta fija de Principal Asset Management. El impuesto a las importaciones de Estados Unidos podría intensificar la guerra de divisas y aumentar el riesgo de presión inflacionaria. Sin embargo, creemos que el rendimiento de las acciones de Magnificent 7 ya puede haber reflejado estos efectos del mercado. Si la Reserva Federal reduce las tasas de interés en respuesta a la desaceleración económica, el mercado podría beneficiarse. El analista técnico de Blue Chip Trends Report, Larry Tentarelli, informó que los ingresos fiscales fueron más altos de lo esperado. Creo que actualmente estamos expuestos a más riesgos a la baja. Veo que se impondrán más aranceles en otros países y creo que habrá mucha incertidumbre. Por lo tanto, creo que es bueno mantener una posición defensiva y tener más efectivo que el promedio, y creo que es bueno mantener operaciones defensivas como el oro. El nuevo arancel de Scott Helfstein, el encargado de la estrategia de inversión de Global X, no es tan malo como se esperaba, pero sigue siendo bastante alto. El Ministerio de Hacienda anunció que la tasa de aranceles mínima se fijará en 10% y no excederá el 20%. Lo más destacado es que el Ministerio de Hacienda evalúa imponer la mitad de los impuestos monetarios y no monetarios a los productos estadounidenses. Aunque hay algunas exenciones para México y Canadá, esto afectará a muchas empresas estadounidenses, ya que las empresas del S&P 500 están obteniendo ganancias significativas en el extranjero. La industria nacional también se verá afectada. Se espera que la volatilidad del mercado continúe durante los próximos meses, ya que los datos fiscales se reflejan en los datos económicos. Wes Mannering, el gerente de Bill Bailey, llegó al mercado de subastas de arte. Hasta ahora, esta medida ha sido pasiva, como las acciones que ha tomado este departamento, y el nivel de complejidad añadido por los nuevos aranceles es más severo de lo que se temía y aún no se ha reflejado en el mercado.
Considero que esta es precisamente la situación actual. Nelson Yu, el responsable de Allianz Ventures. Si esperábamos una certeza absoluta, parece que no hemos logrado ese objetivo. Si tomamos este anuncio tal como es, parece mucho más agresivo de lo que esperábamos. Y permítanme repetir, esto realmente tendrá un impacto en el crecimiento global. Chris Zachary, Northlight Asset Management, el principal responsable de inversiones. La montaña rusa de emociones continúa. El contenido anunciado inicialmente fue un impuesto básico negativo del 10%, pero después de publicar los detalles, resultó ser mucho menor a lo esperado. En las regiones 24 a 49 fuera de Europa, el 49% del mercado seguirá enfrentando dificultades debido a la velocidad de cambio en los detalles del impuesto y el resultado final del impuesto en sí. Un punto positivo para los inversores es que esto podría ser solo el comienzo de las negociaciones con otros países y que hay una posibilidad de que la tasa de impuestos disminuya en general. Sin embargo, actualmente los comerciantes disparan primero y preguntan después. Según Dan Ives, el jefe de investigación tecnológica de Wedbush, podemos calificar esta situación como peor que el peor escenario que habíamos anticipado. Las grandes empresas tecnológicas enfrentan presión por preocupaciones arancelarias, especialmente en productos de China y Taiwán. Hay una preocupación considerable sobre cómo esto podría afectar a las cadenas de suministro globales en el futuro, especialmente para empresas como Nvidia y otros fabricantes de chips que tienen una gran exposición a las cadenas de suministro en China y Taiwán. Así lo afirmó. Wall Street no evaluó positivamente lo que escucharon, ya que no anticiparon que el mercado de acciones de Chen Stovall, el analista principal de inversiones de Center for Financial Research and Analysis Research, podría enfrentar una situación tan incierta. Lo que temen no es simplemente un aumento en la volatilidad, sino que podría llevar a un aumento en la inflación y una disminución en el ganancias por acción. Probablemente piensen que el mercado seguirá bajando, que seguirá bajando mañana, que definitivamente probará un retroceso del 10,1% y que probablemente nos llevará a una situación más profunda. La gente quería claridad, pero la incertidumbre ha aumentado debido al anuncio de ayer. Gracias.